Yo soy tanto abogado como politólogo, egresado de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Y la formación que tuve como demócrata, pues me obligó, en definitiva, después de mucho tiempo, a tomar la decisión de dar un paso al frente y denunciar lo que viene ocurriendo tanto en el TCJ como lo que viene ocurriendo en toda Venezuela, que no es más que un gobierno dictatorial que no tiene el más mínimo respeto por el Estado de Derecho, que no tiene el más mínimo respeto por las leyes, por la propia Constitución que el pueblo venezolano se dio en el año 99 y que fue ratificada también por otro sector de la población en el año 2007 y que hoy por hoy se viola permanente y periódicamente en Venezuela. Yo no podía seguir avalando esta situación. Esta determinación yo la vengo, no digamos que cocinando, pero sí la vengo sopesando desde el propio año 2013, fecha en la que comencé a darme cuenta de muchas cosas que hoy por hoy son parte de la realidad que vive Venezuela día a día. Y yo aprovecho la oportunidad para asumir mi responsabilidad en lo que respecta a las decisiones que yo acompañé. Maduro es un incompetente. Hoy por hoy el país está en ruinas, las principales empresas públicas están en ruinas y yo tengo que reconocer que eso se debe a la incompetencia, se debe a la falta de planificación, se debe a la corrupción generalizada, eso se debe a la desorganización y a la improvisación que utiliza Maduro y parte de los funcionarios que los acompañan en el ejercicio de los cargos. Por lo tanto, en el año 2013 habían algunas instituciones y algunas empresas del Estado que funcionaban medianamente bien y uno tenía la idea y la creencia de que esas empresas podían contribuir con el desarrollo del país. Hoy por hoy reconozco que empresa en manos del Estado, que esa figura del capitalismo de Estado es un fracaso no solo en el 2013, no solo en el 2018, sino es un fracaso como concepto. Y reconozco que la iniciativa privada es fundamental para el desarrollo de un país y tengo que reconocerlo. Para mí es un autócrata, ¿sí? Y la autocracia es una derivación de la dictadura y en el fondo, pues obviamente estamos en presencia de un gobierno que desconoce el Estado de Derecho, que desconoce la Constitución, que desconoce las leyes y que como tal no tiene otro nombre que dictadura. Recuerda que en el año 2004 hubo un proceso de naturalización de extranjeros y los requisitos que se pusieron para la regularización de esos extranjeros fueron los que establecía la ley y eran muy benignos con los extranjeros. Y se ceduló mucha gente que tenía como prueba el hecho de haber tenido un hijo en Venezuela y se le daba la nacionalidad venezolana. Estamos hablando de unas 700, 800 mil personas. Estas personas, algunas fueron organizadas para votar en los procesos electorales y otras simplemente obtuvieron su nacionalidad y no participaron en los procesos electorales. De tal forma que ciertamente pudiéramos decir que el peso de un buen porcentaje de esos electores significó avalar con su participación, si es que participaron, victorias electorales del chavismo. Había la intención por parte del régimen de que la Asamblea Nacional incurriera en desacato, que en este caso que no tuviera la mayoría de las 2/3 partes. Estos diputados hacían la diferencia y esa es la intención, que no tuviesen las 2/3 partes para que ciertas decisiones que requieren de esa mayoría calificada pues no fueran, no se pudieran tomar. Una vez que surge esta situación, pues el mismo gobierno se da cuenta de que la actitud de la Asamblea también le favorecía y que la declaratoria de desacato pues también generaba un caldo de cultivo para avanzar en el desconocimiento de la Asamblea Nacional. Pero cuando se toma la decisión en un primer momento, lo que se buscaba era, por parte del gobierno, es lo que yo presumo, porque yo no participé de las decisiones en el sentido de la toma como tal,
simple y llanamente a mí lo que me dijeron, hay que firmar esta sentencia, yo ya va, tengo reserva. Habíamos 2 magistrados que teníamos reserva, que creíamos que era importante resolver la cuestión prejudicial, pero tampoco quisimos entrar en estado de sospecha, porque si nos hubiésemos puesto allí desde un primer momento, ya íbamos a estar en observación, es decir, estos están dubitativos, tienen una actitud extraña y yo no quería comenzar el ejercicio de ese cargo entrando en sospecha con las autoridades. No es que fui para infiltrarlos y después hacer lo que hoy estoy haciendo, no. A mí me llamaron y así se lo he dicho a algunos medios de comunicación, porque supuestamente yo garantizaba la lealtad al gobierno nacional, supuestamente yo garantizaba que las decisiones que emanaran del Poder Ejecutivo y del alto mando político de la revolución, pues se garantizaran como magistrado de la sala electoral. Lo que sí sé es que el gobierno ha hecho esfuerzos por tratar de mantener contentos a los militares. Ellos tienen un conjunto de privilegios que no tiene la mayoría de la población venezolana, como acceso a más cajas CLAP, acceso a ciertas prebendas que da el Ejecutivo, beneficios, vehículos, facilidades pues para ciertas cosas, y esto de una u otra forma ha mitigado la posibilidad de que haya un pronunciamiento militar. Todos lo saben, o sea, hay una elección donde un partido político participó, partido político que dice que es de oposición, me refiero al Partido Avanzada Progresista, si mal no recuerdo, el partido de Henry Falcón. Él participó y otros partidos también lo acompañaron y lo secundaron en esa idea de participar en las elecciones del 20 de mayo. Total que la intención estaba clara, querían darle el soporte a esa elección y tratar de darle el barniz que permitiera limpiar las dudas que hubiesen sobre esa elección y tratar de que la comunidad internacional mordiera el anzuelo y terminara reconociendo a esa elección como una elección válida, pero al final no fue así, al final fue todo lo contrario. Total que yo diría que en ese aspecto cada quien que saque sus conclusiones con la conducta de algunos dirigentes de oposición que son tarifados de algunos factores cercanos al gobierno. El señor Henry Falcón, que fue quien introdujo el recurso, no dijo nada, simplemente se quedó callado. Lo cual, en mi criterio, pues es suficiente elemento como para entender que él estaba haciendo, como quien dice, estaba disimulando que quería ejercer algo. Entonces, en el tema militar, yo siento que si hay descontento, ellos están conscientes de la tragedia que vive Venezuela, pero no puedo afirmar que eso se traduzca en concreto en un pronunciamiento militar en los próximos días, en los próximos meses, y comience el llamado a un nuevo proceso electoral que permita escoger a los venezolanos un nuevo presidente, en donde participen todos los actores políticos, porque hay una realidad, que es que el chavismo existe como expresión política, que se ha valido de todo lo que esté a su alcance para controlar el poder, eso es verdad. Pero allá hay unas personas que creen en un discurso reivindicacionista, que están articuladas en función de qué le va a dar el Estado, qué le va a dar el gobierno, de la caja clara, del beneficio del carro chino, del beneficio, y que esa gente cree firmemente en eso, que esa gota de petróleo le tiene que llegar a ellos. Y en consecuencia entonces esa gente va a seguir existiendo como expresión política. Y no se puede borrar el mapa, no se pueden a ellos borrar del mapa. Y hay sectores dentro del chavismo que son honestos, que están conscientes del nivel de desastre. ¿Y qué va a pasar con esos venezolanos? ¿2, 3 millones? Yo obviamente que ya no, pero no porque declaré esto. Por eso digo, no porque lo declare, porque eso no se decreta. Uno se va desencantando y obviamente yo sigo creyendo en algunas ideas que tienen que ver con el reparto de la renta petrolera, pero, por ejemplo, en lo que respecta al papel de la empresa privada, el papel del sistema de libertades, yo obviamente tengo que reconocer que estaba equivocado, para que sus familiares también tengan que emigrar del país, porque ustedes creen que son solo mis familiares los que han tenido que emigrar del país, son familiares inclusive del entorno presidencial que también han emigrado del país.
porque la situación en Venezuela es insoportable. Entonces, mantenerse en el poder, ¿para qué? ¿A costa de qué? ¿De qué vale tener el poder por tenerlo? Para seguir pisoteando los derechos humanos, mancillando la dignidad de los venezolanos. Yo diría que ellos deberían reflexionar. Porque si de verdad tuvieran un plan en concreto para gobernar el país, uno diría, bueno, pero es que ni siquiera eso. Ellos lo que quieren es seguir enriqueciéndose. En el año 2014 fue que nos enteramos de los casos de corrupción del entorno presidencial de los hijos de la primera combatiente, como se hace llamar a Cilia Flores en Venezuela. Esos muchachos tienen un ritmo de vida que no se corresponde con la realidad. Yo decía hace rato a un periodista que yo no sé cómo ellos, en qué momento se ganaron la lotería o en qué momento ellos se convirtieron en empresarios prósperos. ¿Cómo hacen para financiar ese ritmo de vida tan opulento? Ah, no, la constituyente no. Eso fue un invento de Nicolás Maduro para doblegar a la Asamblea Nacional vigente, la escogida mediante elecciones, y poder seguir gobernando tranquilo sin ningún tipo de control político y sin ninguna capacidad, y para cercenar la capacidad a la Asamblea Nacional de legislar sobre las materias de interés nacional. Eso es parte de una estrategia, al punto que no tiene ningún proyecto de constitución, no tiene mayor impacto en sus decisiones, salvo todas aquellas que tengan a bien favorecer al régimen. Aprobaron hasta una ley de presupuesto. Es decir, se incurren en unas graves contradicciones, porque se supone que si vamos a asumir que fuera cierto que es una Asamblea Nacional en el marco del poder constituyente, no puede el poder constituido darle órdenes, porque el poder constituido se subordinó a ese poder constituyente. Entonces el presidente Maduro le da órdenes para que legisle sobre tal o cual tema, cuando es al revés. Es la Asamblea Nacional la que, si fuera verdad que fuera en el marco de un poder constituyente, la que debe decidir en base a sus poderes plenipotenciarios qué es lo que le conviene o no al país. Eso es lo que deja en evidencia que estamos en presencia de un instrumento que se utilizó para doblegar a la Asamblea Nacional formal, la que se escogió en el año 2015. Hace meses, en una situación que ocurrió en la autopista, en la Francisco Fajardo, supuestamente el SEBIN detuvo a Nicolás Maduro, lo detuvo, y parece que detrás de esa situación estaba Diosdado. La información que han dado es que supuestamente ya Maduro había negociado su salida del poder y había entregado a Diosdado. Y Diosdado, en vista de eso, decidió darle un golpe de Estado, porque en definitiva lo que estaba en juego ese día era un golpe de Estado. Al final no ocurrió porque hubo terceras personas que intervinieron y evitaron que la cosa se fuera mayor. Pero ahí hay una tensa tregua hasta el próximo problema.